Bienvenidos, aquí estamos, prestos, dispuestos, listos y preparados. A la misma hora, mismo lugar, en el set instalado de Radio Televisión Marbella, en el mercado municipal de Marbella. Un día más para comenzar estas 3 horas de radio en directo que desde la pasada semana, en la nueva programación de esta Santa Casa, le estamos ofreciendo simultáneamente para la radio y para la televisión. Esto es a media mañana en Radio Televisión Marbella, 107.6 FM. Abrazos desde quien le habla, Jesús Jaén, en compañía de mi amigo, mi compañero Madriles, y bajo la producción de Belén Gil. En las puertas, prácticamente calentando motores de un nuevo fin de semana y con un montón de material que les vamos a ir ofreciendo a lo largo y ancho de estas 3 horas de radio en directo. Antes vamos a conocer cómo se presenta el tiempo meteorológico para estas próximas horas aquí en nuestro municipio. En Marbella tenemos cielos despejados, ambiente soleado en la mañana y temperaturas de 13 grados a 15 grados. En el transcurso del mediodía habrá nubes y temperaturas de 16 a 18 grados. Durante la tarde en Marbella, cielos cubiertos con valores de 14 grados a 15. Y en la noche lloverá de forma débil y temperaturas de 14 grados a 15. Vientos moderados del sudoeste con velocidades de hasta 28 kilómetros por hora. Un día más tenemos que hablarles de datos de coronavirus en nuestro municipio. La pandemia, desde luego, no da tregua y tras una jornada de menor incidencia el ritmo de contagios vuelve a subir y desafortunadamente hay que lamentar 2 víctimas mortales más, elevándose la cifra total a 94. En la última jornada, Marbella ha contabilizado 115 casos más de coronavirus, con un cómputo global de 6.016. El número de curados tan solo se eleva en 1. Y la incidencia de contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días sigue subiendo. En estas últimas 24 horas, más de 53 puntos hasta volver a batir otro récord y situarse en 781. Y es que, barajando estas cifras, desgraciadamente, pues tenemos que vivir el cierre perimetral de nuestro municipio. Es que así mandan los cánones desde el Gobierno y desde la Junta de Andalucía. Esas ciudades con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes tienen la obligatoriedad de cerrar perimetralmente de municipio y no poder salir ni de él, ni obviamente trasladarnos de provincia a provincia. En un día donde ayer, precisamente en las últimas horas de la tarde, pues nos visitaban y daba la tarjeta de presentación una nueva borrasca. Si no teníamos suficiente con Filomena, ahora nos llega Gaetán. Pero antes de hablar sobre esta nueva borrasca y sobre todo hablar con expertos, hoy les cuento rápidamente quiénes serán algunos de los invitados que van a ir participando y van a ir apareciendo hoy a media mañana, aquí en Radio Televisión Marbella. En unos segundos vamos a hablar con el director del Centro Meteorológico de Málaga de la AEMET, José María Sánchez Laulé, precisamente sobre todo lo que nos está aconteciendo en cuanto a borrascas se refiere. También en unos segundos hablaremos con la presidenta de Marbella Feminista, Carmen Baro, sobre, desgraciadamente, los últimos casos de violencia machista. Caso más claro, el del Melillero, que ya está entre rejas. Hoy tenemos nuestra sección de consumo cuidado y nos va a visitar la escritora y la chef Evelyn Ramalet. Vamos a hablar sobre la ecología doméstica, cómo ahorrar en el hogar y consumir y cocinar de forma sostenible. Verán, Cristina Cervantes es la directora de ONCE Marbella y es que la ONCE está instalando, yo creo que se lo habrán dado cuenta si están paseando por nuestra ciudad, es que la ONCE está instalando y renovando nuevos puntos de venta. Pues hablaremos con Cristina Cervantes, con la directora de la ONCE Marbella, en unos segundos. También tenemos nuestra sección con Mike Sierra, el experto en series y películas en las plataformas digitales. Sepamos hoy cuáles son los estrenos y cuáles son las nuevas incorporaciones en las diferentes plataformas digitales para ver pelis y para ver series de televisión. Verán, ya han comenzado las actividades programadas para este año, en la primera, que va a ser el próximo 23 de enero, sobre la charla recital Siempre Mozart. Estamos hablando de la Asociación Música con Encanto. Hoy tendremos la visita de su directora, María Testa. Nuestra sección dedicada a las aulas con el gran maestro Paco Cervera. Hoy hablaremos sobre la cultura del esfuerzo y vamos a culminar este tiempo de radio en directo y de televisión en directo con un gran amigo, un ornitólogo, miembro del SEO de Marbella, de la Sociedad Española de Ornitología, el SEO en Marbella, como es Juan Caracuel. Ha sido coautor del libro fantástico, Las aves de Marbella, pero hablaremos sobre algo importante. Yo creo que se habrán fijado.
sobre la prácticamente desaparición de uno de los animales que fueron durante mucho tiempo los dueños y señores urbanos, los gorriones. ¿No se han dado cuenta que ahora, poco a poco, quedan menos gorriones en la ciudad? Pues hablaremos con Juan Caracuel de ese tema. De todo eso y más, a partir de estos momentos, aquí a media mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM. Bien, verán, estamos hablando de la meteorología. Si no fue suficiente con la llegada de Filomena y con todo lo que ha causado en cuanto a estragos, en cuanto a nieve se refiere en nuestro país, la ola de frío, los temporales de viento, de lluvia, ahora se nos presenta otro, con otro nombre, Gaetán, que ya se ha llevado a EMET a activar en Málaga el aviso amarillo por lluvias. Afecta a la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, donde se prevén precipitaciones que pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, un umbral que puede superarse en el litoral occidental, donde se esperan las lluvias más fuertes. El aviso permanecerá activo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde de ayer miércoles. Esperemos que ya se hayan disipado y se ha desactivado esta alerta amarilla, este aviso amarillo. Y es que, verán, la climatología desde hace ya bastante tiempo nos está demostrando que está un poco, no loca, pero sí diferente. Y por eso ahora mismo es el caso con el que vamos a hablar. Tenemos al otro lado, vía Skype, con un experto. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, de la AEMET, José María Sánchez Laulé. José María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Me alegro mucho de verte. Vía Skype. Bueno, Oye, gracias por estar con nosotros, o por lo menos para despejar algunas que otras dudas con respecto a todo lo que nos está ocasionando las diferentes borrascas que están llegando a nuestro país. Yo me imagino que los más allegados, de tus amigos más allegados, te preguntarán, tú como experto, pues la pregunta que te quiero formular como primera pregunta, ¿no? De decir, oye, ¿qué está pasando realmente en nuestro país y con todas estas borrascas? ¿Es normal? Bueno, normal no ha sido el caso de Filomena, ¿no? Que ha dado una nevada histórica, pero vamos, todo lo demás está siendo relativamente normal. Es decir, que es lógico que en invierno haya precipitaciones, que pasen frentes. Es cierto que la meteorología es un poco loca porque no hay dos inviernos muy similares casi nunca, ¿no? El año pasado pues no tuvimos casi ningún tipo de precipitación, los frentes estuvieron muy al norte, y este año pues las circunstancias a partir de Filomena, que vino de casi por los subtrópicos, ¿no? Es decir, por debajo las latitudes de las Islas Canarias casi, incidió sobre la península luego, en el cual había una bolsa de aire frío, ¿no? Y entonces la interacción produjo esa nevada. Y ahora, pues lo que está ocurriendo es que, bueno, tenemos una circulación muy fuerte de oeste, pero situada, digamos, sobre al norte, sobre el Cantábrico aproximadamente, y que pasa, es un tren de borrascas muy pequeñas, pero metido en lo que llamamos la corriente en chorro, que es una corriente de vientos bastante altos en toda lo que es la atmósfera, la troposfera, y bueno, pues llevan muchos frentes asociados que pasan rápidamente y que a nosotros nos dejan un tanto al margen. Es decir, que aparte de la precipitación de ayer, que fue, bueno, no estuvo mal, en Marbella pues los valores superaron los 20 litros por metro cuadrado en el día. Perdóname, dímelo a mí, que me cogió en media calle y bueno, llegué empapado a casa, ¿eh? Pero ahora fundamentalmente lo que van a traer son vientos, sí, y vientos del sur, a lo mejor en algunos momentos, que va a dar, digamos, temperaturas más altas y puede producir fenómenos de deshielo en el norte de la península, en la parte que ha estado nevada realmente, y poco más, y rachas de viento con cierta intensidad que también facilitan el deshielo, ¿no? Aquí digamos que esos frentes van a pasar muy rápidamente y aquí van a dar precipitaciones bastante débiles, de forma que, bueno, tendremos ayer pasó uno, esta noche esperamos que pase otro que dé precipitaciones muy débiles, y para la madrugada del sábado al domingo, pues un tercer frente. Es decir, a partir del viernes, pues entramos ya en lo que es la borrasca Hortense,
que es una de las que ha dado aviso, que ha nombrado a EMET, pues que la anterior, Gaetán, fueron los portugueses. Realmente hay una asociación del sudoeste de Europa que llevan este nombramiento de la borrasca para seguirlo y tenga, bueno, pues cierto impacto. Parece que tiene bastante buen impacto en los medios de comunicación, ¿no? Y que facilitan, en el caso que haya aviso, pues que digamos la comunicación con la población, ¿no? José María, entonces ahora mismo no esperamos grandes cosas aquí, desde luego no tenemos de momento ningún aviso activado a partir de que se desactivó ya el de ayer. Sí. Y bueno, pues si tendremos viento, podremos tener rachas en la zona acercándonos a los 60 kilómetros por hora, pero por debajo, desde luego, del nivel del umbral de avisos. José María, una pregunta. Los meteorólogos como tú, ¿se preveía que iba a tener esa tantísima repercusión y tantos estragos que ha realizado, por ejemplo, Filomena? ¿Se preveía? Pues sí, la verdad es que sí, que o sea, bueno, la precipitación se vio que iba a ser de nieve, iba a ser histórica, porque, bueno, por las cantidades. De hecho, se puso el aviso rojo y bueno, más no no se puede avisar. Yo creo que la polémica no tiene lugar en este caso. No, desde luego. En otros casos, pues sí, pero en este caso era una borrasca que venía muy lentamente y se veía que se repetían los pronósticos durante bastantes días y que acabó siguiendo la trayectoria que se preveía y el fenómeno tan anormal por el contraste de masas tan enorme que hubo entre la fría que había en la península y la cálida y húmeda que venía de los subtrópicos, pues produjo ese fenómeno, ¿no? Sí. José María, han sido casi continuos, prácticamente continuos. Filomena, Gaetán y ahora Hortense. Sí. Tú dices y luego viene Ignacio. Y viene Ignacio después, ¿no? O sea, casi seguidos, ¿no? Tú dices que es una normalidad por el tema de la estación invernal, pero que yo recuerde, no hemos tenido esas borrascas tan continuas, ¿no? Bueno, el año pasado fue récord de borrascas. ¿Sí? Digamos, pero con menos impacto que le llamamos. Con menos intensidad, ¿no? El año pasado, y no creo que lo igualemos este año, ¿no? Porque el año pasado lo que pasa es que a nosotros no nos produjo precipitaciones apenas, y fueron casi todos derivadas de influencias en el Cantábrico, algunas de viento en el sur sí hubo, pero prácticamente, y luego ya la borrasca Gloria que se formó luego en el Mediterráneo y todo eso, pero es decir, que yo no creo que igualemos el año pasado. Realmente fue un año récord, ¿no? Porque fue récord en muchas cuestiones en el hemisferio norte, ¿no? Entre otras cosas en las borrascas. Pero, de todas formas, que este nombramiento de borrasca es moderno, ¿eh? Y entonces no llevamos una contabilidad, digamos, comparativa de nada más que de muy pocos años. Desde luego. Todo eso se resume a una catalogación. ¿Cambio climático? Bueno, efectivamente, por ejemplo, es difícil imputar a cada cosa, ¿no? Lo suyo, ¿no? Porque efectivamente en los últimos, desde los 90 para acá, ha habido muchos frecuentes fenómenos extremos invernales en el hemisferio norte, ¿no? Y eso está muy ligado, parece ser que hay consenso entre los científicos que está muy ligado al calentamiento del Ártico, que produce ondulaciones, digamos, en la circulación atmosférica, que hace que masas frías de origen polar pues bajen a latitudes muy bajas y sin embargo masas cálidas tropicales asciendan a latitudes altas y entonces se producen fenómenos de olas de frío, olas de calor, que están ocurriendo, ¿no? Y que afectan bastante al hemisferio norte casi exclusivamente. Es un fenómeno que, según los científicos que estudian estos eventos, pues está bastante ligado al calentamiento global, calentamiento climático, vía el calentamiento, lo que le llamaban amplificación ártica, que es el calentamiento casi el doble que ha habido en el Ártico y la pérdida de hielo, que acaban afectando la circulación en latitudes medias. Con todo esto, ¿el clima del siglo XXI va a ser así, un poco de susto en susto? Pues la verdad te lo digo,
Te lo porque digo. hay cosas que no se preveyeron en su momento, ¿no? Y luego todavía por ejemplo, la amplificación ártica, bueno, sí, algo sí, pero en este extremo no, tampoco se vio venir, ¿no? Y todo esto son cosas que se están estudiando y que lo que se diga, pues podemos decir lo que está ocurriendo, pero lo que se va a decir en el futuro va a ser complicado, ¿no? Parece que mientras esté esta debilidad ártica, pero haya hielo, por supuesto, y todas estas cosas, hielo marino, que esperemos que no desaparezca, aunque llevamos mal camino, pues la debilidad, por ejemplo, del hielo, la poca presencia de hielo ártico, sobre todo en la parte atlántica del Ártico, pues está generando que la circulación esté cambiando, ¿no? Y, hombre, en el futuro, al final del siglo XXI, si el cambio climático sigue creciendo o sigue con este ritmo que tenemos ahora, pues ya es posible que no ocurra, que dejen, lo más probable es que dejen de ocurrir estos fenómenos, porque cada vez habrá menos. De hecho, las olas de frío en España, pues han disminuido, el número de días de olas de frío en España ha disminuido con los años, es decir, y yo creo que al final seguiremos ese camino. Oye, y debemos irnos ya acostumbrando a esos fenómenos que no son solo extremos, sino también ya más frecuentes. Pues yo creo que sí, ¿no? Que hay que prepararse un poco porque si bien el cambio climático, por ejemplo, avisa que las temperaturas van a subir y todo eso, entonces las olas de calor van a ser indiscutiblemente en verano, y está ocurriendo, ¿no? Cada vez más frecuente. Los fenómenos ligados a la precipitación, pues pueden ser más extremos y menos frecuentes, es lo que se espera, ¿no? En el fondo, puesto que, digamos que una atmósfera más caliente, más cálida, pues lo que hace es poder tener capacidad para retener la humedad, el agua realmente, el contenido de vapor de agua en la atmósfera. Entonces, cuando precipita, los fenómenos extremos van a ser más extremos, porque hay más agua disponible en la atmósfera. Y bueno, pues todo esto va a llegar a un extremo. Las sequías serán más intensas, más duras, y los fenómenos extremos de precipitación se piensa que van a ser más extremos también. Entonces me estás ofreciendo un panorama un poco alentador, ¿no? Tampoco las estaciones del año, pues no van a ser las mismas, ¿no? No serán lo que eran, ¿no? Bueno, el verano va a ser más caluroso, no puede ser, quiero decir, o con menos precipitación de la que hay ahora mismo. No, el verano es una época en que predomina la evaporación en vez de la precipitación, ¿no? Y digamos que la sequía, bueno, que realmente la precipitación no puede disminuir ya prácticamente en nuestra zona, puesto que prácticamente es cero, o en casos muy aislados, digamos, sobre todo los meses de julio y agosto. Pero la evaporación con la subida de temperatura va a seguir aumentando, y entonces es como si lloviera en negativo, ¿no? Porque hay un déficit mayor de agua debido a la evaporación, lógicamente, a las temperaturas más altas. ¿Por qué nos cuesta tanto predecir el comportamiento de la atmósfera? Y los medios de comunicación somos partícipes y sabemos comunicar todo esto de la crisis climática o atmosférica. ¿Por qué es difícil? Porque es lo que llamamos que la atmósfera es un sistema caótico. Es decir, que si tú coges el estado inicial, digamos, digamos, un modelo numérico de la atmósfera, en un estado inicial, todo lo bien preciso que puedas, realmente, bueno, primero que no se puede conocer a fondo el estado de la atmósfera, puesto que hay cosas que se van a escapar siempre. Entonces, pequeñas perturbaciones que no se hayan cogido en el análisis que se hace inicial para correr un modelo, es decir, que hace como una foto de la situación, digamos, en un momento dado, y la hace evolucionar hacia el futuro, pues pequeños cambios que es imposible recoger, por muy potentes que sean los modelos y los ordenadores, pues van a producir que al cabo de 10 días se disparen los fenómenos, ¿no? Entonces, la predicción como tal del tiempo, lo que ocurre un día al día siguiente al otro, pues desde luego en 10 días ya es mucho pensar en 10 días, depende un poco de la situación. Claro, en verano es muy fácil predecir, en invierno pues es mucho más complejo. Entonces,
es difícil por la misma esencia del sistema climático como es, ¿no? Y las interacciones, retroalimentaciones que tiene de superficie, del suelo, del estado incluso de la estratosfera, el agua, la temperatura del agua del mar, todo eso, pues y luego su propia dinámica interna que es bastante inestable, pues que es difícil de predecir al cabo de unos días, puesto que los errores iniciales en el modelo se disparan, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer predicciones climáticas ya en el futuro, que es decir, correlacionar, digamos, como le llamo con condiciones de contorno. Por ejemplo, pensamos que la temperatura del agua del mar está más caliente y va a cambiar lentamente, y entonces buscamos sistemas de las condiciones meteorológicas adecuadas a ese límite, a ese condicionamiento que supone que el agua del mar esté caliente, ¿no? O que haya mucho hielo, que también es muy importante, mucha nevada. En Siberia, por ejemplo, afecta mucho a la predicción, ¿no? Es decir, el hielo es muy estable, varía poco, no varía, digamos, no es tan veleidoso como la atmósfera que cambia de día a día, sino que es mucho más estable y entonces produce, va a llevarnos a condiciones climáticas compatibles con ese hielo o con esa temperatura de agua del mar o con otras condiciones que cambian más lentamente, como la humedad del suelo. Entonces se puede hacer predicciones climáticas para el futuro, pero digamos cómo se va a comportar en general una región, pero el tiempo, lo que va a hacer cada día, no. Eso es diferente. Eso es lo que la predicción que hacemos, que normalmente comunicamos, que tiene un límite claro, que es más o menos ahora mismo está en una semana y que lo más que puede llegar es realmente a unos 10 días. Hablando antes de las temperaturas, incluso en algunas localidades de nuestro país y sobre todo en la zona aragonesa, por ejemplo en Teruel, se han alcanzado menos 25, menos 26 grados bajo cero cuando llegaba Filomena. Incluso temperaturas más altas que puedan tener a estas fechas, por ejemplo, ciudades rusas, ¿no? Como Moscú y demás, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Bueno, sí, pero son situaciones, quiero decir que ahora mismo medimos muchas más cosas que antes, ¿no? Claro. Entonces, se dice, bueno, pues han alcanzado en tal valle de tal sitio una temperatura, pues sí, ¿no? Pero posiblemente se hayan alcanzado en más ocasiones. Si pensamos además que nosotros en el siglo XIX, el siglo XVIII y XIX, atravesamos lo que llamamos la pequeña edad de hielo, pues imagino que las temperaturas habrían sido mucho más frías en aquellos instantes, en los siglos XVIII y XIX, que la que hay ahora, ¿no? Pero vamos, que antes, pues, lógicamente no se habían medido, ¿no? Claro. José María, por último. Sí. Nos han visitado Filomena. Hemos visto las características con tanto aguacero de Gaetán. ¿Qué nos va a traer el próximo? El próximo, que es Hortensia, pues Hortensia. Fundamentalmente viento, oleaje en el norte de la península, eso es lo más importante. Rachas de viento también, ¿no? Pero, bueno, ya lo he dicho, las precipitaciones no parece que vayan a ser muy copiosas. Es decir, que fundamentalmente ahora mismo estamos pendientes del deshielo, ¿no? En el norte de la península, que es un fenómeno que puede ser problemático también. Sí, ¿no? Con una dana. No, son simplemente borrascas que vienen del oeste, no son las danas digamos, borrascas que se aíslan de la circulación general y se quedan, digamos, en latitudes más bajas, en la latitud del Golfo de Cádiz o en el Mediterráneo. Estas no, estas pasan volando y pasan por el norte de la península, que son más propias casi de latitudes más altas normalmente, ¿no? De Inglaterra y de esas zonas de allí. Perfecto. José María Sánchez Laulé, director del Centro Meteorológico de Málaga, de la AEMET, gracias por estar con nosotros y por lo menos esclarecernos un poco más sobre esas repercusiones de unas borrascas que, hombre, no llegan a ser tormenta perfecta y esperemos que no nos llegue aquí en nuestro país una tormenta perfecta, ¿no? Entonces nos íbamos a enterar, ¿no? Bueno, sí, desde luego. No, esas combinaciones que se dan, digamos, en el Atlántico occidental, ¿no? En las costas norteamericanas, ¿no? En el cual pues se interaccionan borrascas de latitudes medias con ciclones tropicales, afortunadamente. Eso no lo tenemos, ¿no? Eso sí que se producen las mega nevadas esas que se producen de vez en cuando en Estados Unidos y eso, pues realmente estamos en
en un clima afortunadamente muy benigno nosotros. José María, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en A Media Mañana. Por Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ya lo ven, esas son las repercusiones que pueden tener algunas borrascas que nos llegan desde el Atlántico y que, bueno, se convierten de una forma u otra en tormentas que no estábamos acostumbrados con respecto a la cantidad de agua, la acumulación de viento, la nieve, el temporal. Bueno, esperemos que Hortensia, que es la próxima después de Gaetán, que ayer nos dejó unos cuantos litros por metro cuadrado de agua, esperemos que Hortensia por lo menos se porte un poquito mejor. Nosotros continuamos, tenemos más invitados e invitadas que nos tienen que decir cosas muy interesantes aquí en A Media Mañana. Estamos en directo de 3 horas de radio, 3 horas de televisión en el set que estamos en el Mercado Municipal de Marbella. Continuamos.